Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y con todos los tuyos en este día maravilloso que nos regala el Dios del amor, el Dios de la ternura. Y en este día nuestra Madre Iglesia nos presenta el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 20 al 21. Escuchamos. En aquel tiempo volvió Jesús a casa. Se juntó otra vez con tanta gente que ni siquiera podía comer. Al enterarse sus parientes de todo lo anterior, fueron a buscarlo para llevárselo, pues decían, se ha vuelto loco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día maravilloso el Señor nos regala una palabra de vida. Este evangelio viene como promesa, como una feliz noticia, un querigma de salvación y viene a tu vida y a mi vida. Y nos dice que Jesús se le acumulaban muchas personas se le acercaban y iban a buscarle. Pues con una sola mirada del Señor ya no podían volver atrás. Pues a Jesús se le acercaban las adúlteras, se le acercaban todos los pecadores, los leprosos, los enfermos, todos se le acercaban a Jesús, buscando esa mirada y esa bondad del Señor, de nuestro Señor. Y dice la palabra de hoy, el Evangelio, que le buscaban muchas personas. Pues recuérdate, siempre después de la multiplicación de los panes, cuando paró al paralítico, luego que evitó que apedrearan a la mujer adúltera, estas cosas eran observadas por las personas y entonces no se querían separar del Maestro. Eso también nos pasa a nosotros dos. Nos pasa a nosotros que cuando miramos al Maestro y descubrimos que Él es nuestro guardián, que es nuestro defensor, nuestro sacerdote eterno, que viene a dar la vida por ti y por mí, que con tan solo una palabra tuya, como dijo el centurión, mi servidor sanará. Así también nosotros le decimos a Jesús, con tan solo una palabra tuya bastará para sanarnos. Y entonces nos acercamos a la fuente de la luz. Y cuando nos acercamos entonces a la fuente de la luz, llega a nuestras vidas la paz. Y al llegar la paz entonces nos llenamos de confianza, de saber que en medio de las tribulaciones, en medio de las situaciones que se nos presentan a nosotros y a nuestras familias, podemos ver a través de los hechos la bondad, la fidelidad y la misericordia de Dios que se encuentran siempre. Pues Él es nuestro guardián, dice el Salmo 21. Es nuestro guardián que no duerme ni de día ni de noche, que nos lleva en sus manos como ese buen pastor. Y dice entonces la palabra de hoy que al enterarse sus parientes de que muchas personas le buscaban, entonces dijeron, se ha vuelto loco, tenemos que llevárnoslos. Y fueron sus parientes. Y entonces esto nos invita a tener libertad, a tener una libertad donde solamente tengamos los ojos puestos en el Señor. Muchas veces los cercanos, algunas personas que no comprenden el Evangelio de Jesús. Pues el Evangelio de Jesús es un evangelio basado en el amor, basado en la fe, basado en esa virtud teologal, en la gracia. Pues sabemos que por gracia de Dios hemos sido salvos. El Señor nos redime con su sangre. Pero esto lo tenemos que descubrir a través de un proceso de conversión. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que esta feliz noticia, estas felices noticias que anunciaba nuestro Señor Jesucristo, cuando también son anunciadas a algunas personas, es rechazado. Asimismo como lo rechazaban los fariseos, muchas veces también estas felices noticias son rechazadas. Son rechazados los sacramentos, son rechazados los discípulos del Señor, las personas consagradas, aquellos que se dedican a la verdad, aquellos que se dedican a proclamar el reino de Dios, que dicen que Dios está en medio de nosotros. Y mira qué hermoso saber que nosotros somos hijos de Dios y que Él nos invita a llevar esta feliz noticia al mundo entero, a que seamos canales de bendiciones para los demás. Y decían entonces que los familiares se llevaban a Jesús
porque lo consideraban loco. Y es así el evangelio de hoy, el evangelio que predica nuestro Señor Jesucristo, que nos dejó nuestro Señor, estas felices noticias, donde nos dice que Él ha muerto en una cruz por ti y por mí. No es tan fácil comprender por qué en la cruz, por qué a través del sufrimiento, por qué en la cruz entonces el camino de salvación de nosotros. No es tan fácil comprender que en vez de la mentira decir la verdad, que debemos de apegarnos a ese temor de Dios, pero no un temor de miedo, sino un temor de amor, de ese Dios que viene a transformar nuestras vidas y la vida de nuestras familias. Muchas veces esto trae contradicción, incomprensión. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es muy diferente al Espíritu del mundo. Cuando el mundo te llama a la vanidad, nos invita a tener los ojos puestos en las cosas materiales, nos invita al individualismo, al no perdonar, a defendernos de los demás, a solamente aislarnos y no tener a los demás en nuestro lugar, a no ayudar, a no tener el servicio, a no donarse. Entonces, el Evangelio de nuestro Señor es todo lo contrario. Dice el Señor, amad a vuestros enemigos. En San Mateo nos dice que tenemos que amar a vuestros enemigos. Todo lo contrario a lo que nos dice el mundo, que al que te hace mal, trátalo mal. Sin embargo, nuestro Señor nos invita a amar a vuestros enemigos, a orar, a dedicarle a qué, de que dice el Señor, qué mérito tiene solamente amar a aquellas personas que te hacen el bien. Hoy el Señor nos invita a través de su Evangelio y nos invita a comprender que Él es la verdad. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y qué es hermoso saber que cuando Él nos lleva de la mano, nosotros entonces, teniendo fijas las miradas en nuestro pastor, podemos dejar que Él transforme la vida y la vida de nuestras familias. Y entonces sabemos que Él no se ha ido, que está en medio de nosotros, vive dentro nuestro y nos defiende como ese guardián. Y entonces podemos decir que somos cristianos, que somos seguidores de Cristo y que creemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que ha muerto por ti y por mí y que se ha entregado en una cruz y que a través de Jesús entonces podemos perdonar. Podemos perdonar aquellas faltas que los demás han cometido en nosotros en algún momento. Podemos aceptar nuestra historia y podemos aceptar también los acontecimientos que Dios permite en nuestras vidas y en la vida de los nuestros. ¿Por qué? Porque es Jesús quien viene a nuestros corazones y nos confirma una palabra, una promesa de amor, de que Él se quedará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y mira qué hermoso es saber también la carta a los Hebreos, en el capítulo 9 que nos ofrece hoy nuestra Madre Iglesia. Aquí hay una gran verdad y nosotros tenemos que anunciarla y creerla en nuestros corazones. Y dice en la carta a los Hebreos, dice, si la sangre de macho cabritos, en el capítulo 9, y de toros, al rociar con cenizas de una becerra, tiene el poder de consagrar a los profetas, devolviéndole pureza externa, ¿cuánto más? Mira qué hermosa, mira qué feliz noticia nos da también nuestra Madre Iglesia a través de esta primera lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo del 2 al 3 y del 7 al 14, y dice, así la sangre de Cristo, en virtud del Espíritu eterno, se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha para purificar nuestra conciencia de las obras de la muerte y llevándonos al culto del Dios divino. Eso nos pasa cuando Jesús viene a nuestras vidas. Este Jesús que fue rechazado por sus familias, por los fariseos, por los de su pueblo, que no lo aceptaron. Este mismo evangelio se cumple hoy en tu vida y en mi vida. Pero ¿qué pasa? Que cuando sabemos que al que anunciamos es el Rey de Reyes, es aquel que ha dado sangre por nosotros, su sangre, y a través de su sangre nos purifica la conciencia, nos dice en la carta a los Hebreos, y al purificar nuestras conciencias, no permite que estén las obras de la muerte, sino que nos enfoquemos en los bienes eternos. ¿Por qué? Porque ya los bienes de este mundo no son lo más importante para nosotros, sino más bien poder alcanzar la vida eterna. Y esa es la gran promesa. Y míralo también lo que dice aquí en Lucas capítulo 24, versículos del 44 en adelante, dice que Jesús le dio unas instrucciones a sus discípulos luego de la resurrección.
Y dice Jesús, ustedes son testigos de esto, y ahora yo voy a enviar a ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de lo alto. Y esa fuerza que viene de lo alto, que fue prometida por nuestro Padre Dios a los profetas y que es prometida por Jesús a nosotros, es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nos da la fuerza para poder estar firme en medio de la tribulación. Es el Espíritu Santo quien santifica nuestras vidas y la vida de los nuestros. Pero también es el Espíritu Santo que viene a nuestros corazones y nos confirma el amor de Dios hacia nuestros corazones, dice en la carta de los Romanos. El amor de Dios ha sido confirmado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Es nuestro protector, nuestro abogado, nuestro defensor. Y entonces, ¿temor a qué? A nada. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un pastor, tenemos un Padre que nos ama. Y este Espíritu que también nos lo ha regalado, podemos decir, Abba Padre, querido papá. Y entonces decimos, haga Señor, hágase en mí, Señor, y en los míos tu santa voluntad. Que nada te turbe, decía Santa Teresa, nada te espante. Dios no se muda, pues quien a Dios tiene, nada le falta, porque solo Dios basta. Y es así, solo Dios basta. Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza. Dios lleva de la mano a nuestras familias y nuestras vidas. Y esto nos llena de mucha alegría, porque sabemos que nuestro guardián no duerme y que nuestra fuerza y nuestra salvación nos llega a través de Jesucristo, el que es todo amor, todo ternura y que se ha quedado con nosotros y en medio de nosotros. Así que yo te invito a que pase feliz resto del día. Dios te bendiga a los tuyos, pero recuerda, sé feliz, pero trata también de hacer feliz a los demás. Bendiciones, la paz. Somos Familia Unida. Dale a like, suscríbete, dale a campanita. Somos Familia Unida. Adiós.